Buenas tardes, mi nombre es Jessica Vanessa Zúñiga Valencia, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. A continuación, estaré dándole solución a los ejercicios de la semana 7 y 8 de estadística descriptiva. En el primer punto nos dice que se busca encontrar la cantidad de errores que cometen un grupo de personas al diligenciar formatos contables. Los resultados fueron los que podemos apreciar en la tabla, que fue el tipo de formato y el número de errores cometidos. Después nos pide unos tipos de información, el cual es cuál es la población, la muestra y la variable. Se dice que la población son las personas de la empresa S.A., la muestra un grupo de personas de la empresa S.A., la variable la cantidad de errores cometidos por la empresa. ¿Qué tipo de variable se estudia? Es cualitativo. Nos preguntan también qué medidas de tendencia central tienen sentido calcular en este caso y justifique. Las medidas tendenciales son la moda, la media aritmética, la mediana, porque sin ella no podríamos dar un diagnóstico de la empresa, en lo cual nos permite ver los errores total de esta, y sin la mediana no podemos encontrar el eje principal. Calcule e interprete las medidas de tendencia central que tengan sentido. Aquí podemos ver que en la tabla nos arrojan los datos de cada uno y asimismo el total de nuestras variables es 43. La muestra nos daría 43, afirmándose que la media aritmética es la suma de todas las variables por el número de ellos, que esto nos daría un total de 7.1. La moda, que en este caso sería el número que más se repite, que sería L contable. Para calcular la mediana se necesita primero ordenar los datos y mirar si esta serie tiene un número impar. Entonces la mediana es el punto central de la misma, clasificándose de mayor a menor y teniendo en cuenta el punto central. En este caso los dos números centrales serían 8 y 5, donde se dice que 8 más 5 es igual a 13, dividido entre 6, esto nos daría 6,5. ¿Se puede calcular alguna medida de posición? ¿Por qué? Sí, si su respuesta es afirmativa, encuentre mínimo 2. Sí, porque se puede encontrar la medida de posición a partir de una medida aritmética. Y esas dos respuestas afirmativas constan de varianza y desviación típica o estándar. En el punto número 2 se muestran los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados, los cuales son 2 millones, 2 millones 500, 3 millones, 3 millones, 3 millones 25, 4 millones, 5 millones, 6 millones 500, 7 millones 500 y 50 millones. Sin agrupar los datos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Calculen. La primera es la media aritmética, y recuerde que la media aritmética es la suma de todas las variables dividido por el número de ellas, lo cual eso nos daría 8.675.000 pesos. La moda, que es el número que más se repite, que en este caso sería 3 y 2. La mediana otra vez es lo mismo, ordenamos los datos de mayor a menor, y si esta tiene un número impar, recuerde que esa es la medida, siendo esta el punto central de la misma. En este caso sería 4 menos 3.25, que esto nos daría 3.625.000 pesos. ¿Cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? La medida más apropiada es la media aritmética, la cual esta sería nuestro punto de equilibrio anual de los ingresos. Ya nos da un promedio de los egresos en todos los sueldos de los empleados
Asimismo, nos permite promediar el sueldo por cada uno de los empleados. La moda, porque esta nos permite identificar cuál de todos los empleados obtuvo el mejor ingreso del año. El 75% de la población está por debajo de qué ingreso. En este caso, el 75% de los trabajadores está por debajo de los 7.500.000. ¿Cómo se puede apreciar en la tabla? El 30% de la población está por debajo en qué ingreso. En la gráfica podemos observar que desde el trabajador 1 hasta el 7 están debajo de los 6 millones del sueldo, lo que se puede decir que estos están por debajo del 30%. En el punto 3 podemos ver que se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el no uso del tratamiento ha repercutido con su medida, obteniéndose lo siguiente, que es lo que podemos observar en la tabla, que es su talla en centímetros y el número total. En el punto A se pregunta cuál es la población, muestra y variable, qué tipo de variables estudia. La población son todos los pacientes de terapia psicológica. La muestra, las 16 personas que se les toma la talla, y la variable, la cantidad de diferentes tallas tomadas. En el punto B nos dice que encontremos las medidas de tendencia central e interpretar, recordando que la media aritmética es la suma de todas las variables dividido por el número de personas que asisten a él. Entonces sería su resultado 3,2. La moda, que sería el número que más se repite, y en este caso sería el número 2. Y la mediana, que si esta tiene un número impar, recuerde que este es el eje principal, que en este caso sería el número 3. Y en el punto 3 nos dice encuentre 3 medidas de posición. En este caso sería la desviación estándar, haciendo su operación, dándonos como resultado 1,33. Los cuartiles, que en este caso también realizaremos un tipo de operación y nos van dando aquel tipo de resultados que necesitamos. Y por último, los deciles, aquí también este nos daría el tipo de resultado. Por último, este nos dice que escribamos 3 conclusiones usando los índices B y C. Del punto B, en el caso de la media aritmética, corresponde a la suma de todos los datos que nos proporcionan dividido por el número total de estos. Esto es lo que se conoce como promedio. Se dice que la media aritmética es una de las medidas estadísticas más usadas por su forma fácil de hacer cálculos y la cantidad de datos es infinita. Con los datos obtenidos se realizaron una serie de tablas. Con los datos de la tabla fabricamos unos gráficos también llamados figuras de frecuencia, lo cual la podemos observar al lado de cada tabla. Sirve como método para comparar o interpretar cualquier puntaje en relación con el puntaje central o típico. Sirve como un método para comparar los resultados de los medios obtenidos por 2 o más grupos. Y en el punto C, al describir grupos de observaciones con frecuencia, se desea describir el grupo con solo número, para tal fin desde luego no usar el valor más elevado ni el valor más pequeño como único representante, ya que solo representan los extremos más bien que valores típicos. Entonces se hace más adecuado buscar un valor central. Las medidas que describen un valor típico en un grupo de observación suelen llamarse medidas de tendencia central, y es importante tener en cuenta que estas medidas se aplican más bien a grupos que a individuos, por el promedio es la característica de un grupo no individual. Muchas gracias.